Pues el título de mi presentación, como veis ahí en pantalla, es Paria, heroína y diosa, la creación mítica en torno a la mujer en la literatura juvenil fantástica contemporánea en habla inglesa. En primer lugar, el interés de articular esta comunicación en torno a la literatura juvenil fantástica nace de la necesidad, yo creo, de explorar un género literario ignorado dentro del mundo académico que, sin embargo, mueve masas, se traduce a múltiples lenguas, en el caso sobre todo de las sagas literarias en lengua inglesa, y en muchas ocasiones se convierten en películas taquilleras o series de televisión. El fenómeno bestseller de la literatura juvenil fantástica de los últimos años se debe a la creación de una mitología propia que se va detallando y desvelando en los distintos volúmenes de la saga literaria. Esta amplia red permite la explotación de precuelas, secuelas y otras sagas nacidas de la historia principal, comúnmente conocido en inglés como un spin-off, que enganchan hoy en día al público joven y adolescente a quien va dirigido principalmente. Por ejemplo, Harry Potter, la saga escrita por la escocesa J.K. Rowling, cautivó al público infantil y adolescente a finales de los años 90, comenzando el siglo XXI con su adaptación cinematográfica durante su primera década. Traducidas a más de 80 idiomas y habiendo vendido más de 500 millones de copias, las novelas de Rowling ilustran el alcance que tiene la literatura fantástica orientada a las y los más jóvenes. Las adaptaciones cinematográficas seguidas del éxito editorial de Crepúsculo de Stephenie Meyer o de Los Juegos del Hambre de Susan Collins y las adaptaciones televisivas de Crónicas Vampíricas de Lisa Jane Smith o la saga Cazadores de Sombras de Cassandra Clare, por nombrar unas de las más conocidas, constituyen otros grandes ejemplos de la influencia y el alcance de la literatura juvenil. En este caso son, además, obras escritas por mujeres. No hay que olvidar que estas lecturas también constituyen las primeras novelas que enganchan a los y las adolescentes al hábito lector, y por ello sus autoras y autores se convierten en referentes literarios para este público. En este sentido, cabe destacar el necesario análisis de estas historias, la creciente influencia de los movimientos sociales feministas, sobre todo en el contenido vertido en medios de comunicación o cine, televisión, ha puesto de manifiesto en los últimos años la necesidad de referentes femeninos que se, como voy a indicar en esta comunicación, en las protagonistas de estas historias y mitologías fantásticas en contraste con las tradicionales historias masculinizadas donde los papeles femeninos representaban o representan aún hoy en día las arquetípicas damiselas en apuros. Además, las autoras contemporáneas de literatura juvenil fantástica reconstruyen los mitos y se sirven de distintas mitologías para construir una mitología propia en torno a esta femenina. Este es el caso de la escritora estadounidense Sarah J. Maas y su saga literaria Trono de Cristal, en la cual me voy a centrar en esta comunicación. Aquí tenemos fotos de las distintas novelas de la saga y una foto de la autora. También he de destacar que la razón de haber escogido estas novelas para esta comunicación es también dar a conocer otros trabajos literarios de gran alcance que todavía no se ha trasladado a las pantallas, porque las novelas de Trono de Cristal, que son estos 8 volúmenes, junto a otra saga que ha escrito la autora, se han traducido ya a 35 idiomas. El éxito literario de Maas también la ha llevado a introducirse en el mundo de la literatura fantástica para adultos, publicando este año su primer volumen de una saga de literatura de fantasía para el público adulto. Bueno, tras estos apuntes introductorios, me gustaría destacar cómo la autora hace una feminización del héroe masculino y se sirve, como he indicado, de distintas mitologías para construir su historia. En este caso, sobre todo la mitología celta. Selena Sardothien, que sería la protagonista, aquí tenemos unas fotos, unos dibujos que hacen los fans, porque no hay dibujos, hay dibujos oficiales en un juego de cartas que se ha hecho más adelante. Selena Sardothien, la protagonista de la saga, inicialmente se presenta como una paria social y que poco a poco y debido a su destino se convierte en la heroína de esta historia ambientada en un mundo medieval mágico. Desde su posición de destierro, porque es una asesina a sueldo recientemente llevada a un campo de concentración por sus delitos, se encuentra con su destino. Ha de luchar contra el poder abusivo para salvar su mundo. Esta joven de 18 años comienza su camino hacia su total reconocimiento como la reina y diosa que debía haber sido desde el inicio. Es decir,
Durante los distintos volúmenes asistimos a un proceso de crecimiento de una protagonista femenina a quien inicialmente se le ha arrebatado su familia y linaje real, pero quien retoma las riendas de su vida con la intención de derrocar al rey tirano y convertirse en la salvadora de su pueblo. En este contexto, cabe destacar el papel de esta protagonista frente a tradicionales héroes masculinos de las historias de fantasía. Sarah J. Maas nos ofrece una alternativa para las jóvenes adolescentes y construye a una mujer que rompe, en cierto sentido, con los estereotipos de género, se apropia de comportamientos masculinos y se convierte en la heroína que tiene que salvar al príncipe. Al final de la comunicación haré un breve comentario sobre este tema. Sin entrar en mucho detalle en los episodios de esta historia, perdón por los spoilers, espero que os animéis a leerla o a entrar en el mundo de la literatura fantástica juvenil, pero algún spoiler va a caer. En el primer volumen, Selena es rescatada por el príncipe del reino del campo de concentración para participar en una competición. El rey de Adarlan, aquí tenemos un mapa que viene acompañado siempre en todos los volúmenes. Aquí tengo, por ejemplo, uno de los volúmenes y al inicio siempre hay la imagen del mapa que tenéis en pantalla para que más o menos te hagas una idea de cómo está dividido el continente. El rey de Adarlan, que es una de las regiones que está a la derecha, quien más adelante revela sus intenciones de invadir y controlar todo el territorio de Erilea a través del uso de unas llaves que se llaman Weird, que abren las puertas al mundo de los demonios, tiene intención de conceder el perdón a uno de los delincuentes que participan en la competición que se ha organizado a cambio de convertirse en su guardaespaldas y protector durante los próximos años. Sin embargo, a medida que la historia avanza y sobre todo en los siguientes volúmenes, Selena se da cuenta de las verdaderas intenciones del rey y es forzada a revelar su identidad oculta por otros personajes, porque no nace de ella, que quieren encontrar a la princesa perdida de Terrasen. Terrasen sería el reino que está más al norte a la derecha. Es uno de los reinos invadidos y masacrados por el rey de Adarlan. Selena es la reina legítima de este lugar y luchará por liberar no solo a su reino, sino a la población de Adarlan y de otros reinos sometidos de Erilea. Además de su linaje real, Selena también es descendiente de un linaje Fey, hadas, y heredera directa de la diosa Mala Firebringer. Aquí habría otro dibujo que es físicamente bastante parecido al de la protagonista. Mala Firebringer, la que trae el fuego, es decir, la diosa del sol o la diosa de la luz. Por lo tanto, Selena también posee poderes mágicos. En este sentido, Sarah J. Maas, la autora, feminiza a los héroes masculinos de las distintas mitologías y construye una propia en la que estos personajes femeninos cobran mayor representación. En su inspiración, gran parte de los mitos que utiliza para construir este mundo de Trono de Cristal, como he dicho, pues vienen de las mitologías celta, pero que sí que es verdad que también existen en muchos casos sus correspondientes historias en otras mitologías. Ahora voy a comentar ciertas similitudes entre los mitos celtas, es decir, inspiraciones que ha utilizado la autora para crear estas novelas. Como indica Sonia García de Alba en un artículo titulado Rethinking Celtic Medieval Tales, The Worlds of Sarah J. Maas, Brannon Galathinius, que es el fundador del reino de Terrasen y antepasado de Selena, recuerda al rey británico Bran the Blessed, es decir, Bran el bendecido, según la mitología celta galesa del Mabinogion. Este rey protege a Bretaña de la invasión irlandesa. Me gustaría añadir también que Maas, aunque se inspire en Bran the Blessed para crear el personaje de Brannon Galathinius, Maas atribuye las características de este héroe masculino a la protagonista, a Selena. Brannon aparece en la historia como un recordatorio del destino que Selena debe cumplir y al que rendir honor. Siguiendo los pasos de su antepasado, ella es, a falta de otros descendientes directos, la heredera al trono de Terrasen.
Por lo tanto, princesa, pero también guerrera y experta en armas y en combates, como he dicho, es una asesina a sueldo, en su adolescencia la entrenan para asesinar, la protagonista debe tomar el control. El bienestar del reino depende exclusivamente de que ella acepte su destino. Según aprendemos a medida que la historia va avanzando, Brannon, a quien la diosa Mala Firebringer había otorgado el poder de invocar y controlar este elemento y con quien se casa, luchó junto a la reina de las hadas, luego comentaré la tríada de hadas, la inmortal Maeve, para sacar a los demonios Valg de esta dimensión. Tengo aquí, esta sería la reina de las hadas Maeve. Sin embargo, la ambición de Maeve es aún mayor y Brannon se ve forzado a huir de Wendling, sería el continente que estaría al lado de Erilea, pero de ese no incluyen fotos, o sea, no incluyen dibujo, no incluyen mapa en los libros, y huye a Erilea y funda Terrasen con Mala Firebringer. Además, huye con las llaves Weird, que abren los portales al mundo de los demonios, para alejarlas de la reina Hada. Bran the Blessed, en la mitología celta, también poseía un objeto mágico, el caldero de la resurrección, y como rey se encargó de traer la paz, o ese era su cometido, de traer la paz entre las islas británicas. Volviendo al análisis de la novela de Mas, 2000 años después de los acontecimientos de Brannon, en la época de Selina la historia se vuelve a repetir. Alguien se ha apoderado de las llaves Weird y controla a los demonios Valg. Maeve, esta reina, ve la oportunidad de apoderarse de estos tesoros y ser ella quien controle a los demonios. Selina es la encargada de cumplir el destino de Brannon otra vez y luchar contra las fuerzas del mal. La reina llevará a su pueblo a la victoria. En la historia del rey Bran en el Mabinogi se hace mención a las 3 matriarcas de la isla, siendo la hermana del rey, Branwen, una de ellas. Sin embargo, como acabo de indicar, Mas desplaza al referente masculino como héroe y se centra sobre todo en los personajes femeninos de estas mitologías. La historia del rey Bran, su hermano y su hermana Branwen conecta con otro aspecto relevante del folclore celta, la Morrigan. Pero ¿quién es este personaje? En un artículo de Rosalind Clark, Morrigan es la representación, como indica el nombre, Mor significa grande y Rigan significa reina, de la gran reina. Morrigan es una diosa siniestra, esencial en los ciclos mitológicos, sobre todo en el ciclo del Ulster y en el ciclo mitológico de la literatura irlandesa temprana, de esta mitología. En algunas ocasiones se la representa como una tríada de diosas, en otras como una diosa única y también como una bruja. Sarah J. Maas construye su mundo mitológico en torno a estas figuras. Mala Firebringer, la diosa del sol y del fuego, es una de las 3 hermanas diosas de las novelas. En mi opinión, comparando a la protagonista con la diosa de este mito celta, Selena representaría esa unión de la Morrigan que aparece en diversas historias como un único ser, la imagen de las 3. Selena, al cumplir su destino, se convertiría en el espejo de las diosas que fueron sus antepasados, o de las hadas, ahora lo explicaré. La paria desterrada y condenada a una vida de sufrimiento, tras transformarse en la heroína de la historia, finalmente asciende a la categoría de diosa. Además, en referencia a otra representación del personaje de la Morrigan, las brujas también cobran gran importancia en Trono de Cristal y son en la novela únicamente personajes femeninos. Son descendientes de los demonios Valg, al igual que las hadas, y por lo tanto medio hermanas de ellas, de las hadas, convirtiéndose en unas de las enemigas de Selena a lo largo de la saga. La Morrigan aparece en el folclore irlandés como una diosa de las batallas en forma de cuervo. Bran se refiere a este animal, que asegura que la victoria del héroe tras mantener relaciones con él, según cuenta Rosalind Clark. Sin embargo, en la novela de Mas, los encuentros sexuales de Selena se producen en un contexto totalmente distinto. Además, son los personajes masculinos desde una posición de admiración a la protagonista quienes intentan cortejarla, muchas veces sin éxito. O al menos es ella quien decide en todo momento. Selena se presenta como una mujer que decide sobre su cuerpo y a quien no le interesa la mala, entre comillas, imagen que pueda ocasionar al estar rodeada de hombres. Digo lo de mala porque uno de los protagonistas
masculinos se lo comenta de, bueno, qué va a pensar la gente si dormimos en la misma habitación. Y ella pues dice que le da exactamente igual. Otro aspecto relevante de la figura de la Morrigan es su naturaleza destructiva, que en ocasiones identifica en el folclore con la figura de Bab, que significa mujer supernatural. En referencia a esto, Selena, como es medio hada y medio diosa, tiene que volver a sacar su poder mágico para poder luchar contra sus enemigos con éxito, pero también tiene que aprender a controlarlo, ya que en varias ocasiones en la historia su descontrol pone en riesgo su propia vida y el resto de los personajes. Es decir, tiene un gran poder destructivo a la hora de invocar al fuego. Con respecto a este concepto de una trinidad de diosas o de una tríada de mujeres, en la novela, según un artículo escrito por Sarah Beeman, cabe destacar la similitud de la Morrigan con el concepto de la triple diosa que describe Robert Graves, es decir, la doncella, Maiden, la madre, Mother, y la anciana, Crone o Hag, que representan los distintos estadios de la vida de la mujer. En Trono de Cristal, la autora también recupera este mito y describe 3 tríadas distintas de hermanas o de 3 mujeres. Las 3 hermanas hadas son de menor a mayor, Mab, Mora y Maeve. Maeve sería esta reina que sería la mayor. Estas 3 hermanas también se asemejan a la tríada de diosas. Diana, diosa de la caza y de la luna, su hermana Mala Firebringer y la diosa del conocimiento Ane. Selina desciende por parte de padre de la diosa Mala y por parte de madre de la reina Adamab, por lo tanto es medio hada, medio diosa. Por otro lado, las malvadas brujas Iron Teeth, las dientes de acero, también se dividen en 3 clanes distintos. Las Blue Blood, las sangre azules, las Black Beak, las pico negro y las Yellow Legs, las piernas amarillas, representando cada uno distintos rasgos semejantes a la triple diosa. Además, las brujas adoran a su vez a una diosa llamada la diosa de las 3 caras, The Three-Faced Goddess. La caracterización de estas figuras femeninas en 3 no solo es común en la mitología celta, sino que también hay representaciones similares en otros mitos. Por ejemplo, en la mitología griega, las moiras, las parcas en la romana, las laimas en la báltica o las nornas en la nórdica. Además, hay otros referentes a otras historias mitológicas y, como apunta Beeman en su artículo, Diana es una referencia directa de la diosa romana Diana y Mala de una leyenda suramericana llamada Mala. A Neith se refiere a la diosa egipcia Neith. Aquí tengo una foto, bueno, un dibujo de la bruja, de la antagonista o de la enemiga por parte de las brujas de Selena, que también pues, es rubia, con el pelo blanco y con unas cualidades femeninas muy repetidas en todos los personajes femeninos de esta historia. Otro aspecto relevante en cuanto a la feminización de los personajes en esta historia que quiero mencionar es la creación de tiranas femeninas. El rey de Adarlan es solamente uno de los enemigos principales, sin embargo, la diosa inmortal Maeve, que es tía abuela de Selena, y las brujas, especialmente ella quien las lidera, también quieren apoderarse del control de Irilea y de Wendling, el otro continente. Especialmente, Manon representa la contraparte de Selena, ya que es Manon es la heredera al reino de las brujas y Selena es la heredera al reino de las hadas. Mas construye el personaje de Manon de forma muy similar al de la protagonista. Ambas son frías y despiadadas cuando tienen que enfrentarse al enemigo. Por el contrario, tienen un gran sentido de la justicia, ya que incluso Manon, a pesar de ser una bruja sin escrúpulos, demuestra tener cierto reparo cuando es forzada a quitar la vida de alguien sin motivo justificado. En otras palabras, al igual que Selena, llega a demostrar empatía hacia ciertos personajes indefensos. De ella depende el futuro liderazgo de las brujas y, al contrario de su abuela, la actual líder, Manon parece querer llevar al clan por otro camino. Y para terminar, quiero volver a la idea de los referentes feministas dentro de este tipo de literatura. Como he mencionado al principio de la comunicación, las mujeres escritoras cada vez más están revolucionando el panorama literario con estas protagonistas femeninas, ofreciendo una alternativa a las historias tradicionalmente masculinizadas.
Sin embargo, en algunas ocasiones, como también creo que se pone en evidencia en Trono de Cristal, el deseo de romper con los estereotipos de género podría ofrecer una imagen equivocada. ¿Es Trono de Cristal y su protagonista un referente femenino y o feminista? En cierto sentido, yo creo que sí lo es. Como he indicado a lo largo de esta comunicación, Sarah J. Maas construye una mitología en torno a la mujer, que se convierte en la protagonista de la historia y en la salvadora del reino. La autora ofrece al público juvenil una imagen distinta. Las mujeres también son heroínas. Además, Selina en las novelas advierte el peligro del poder que otorgan las llaves Weir. Su motivación, al contrario de otros personajes, es destruirla, y ella no quiere reinar haciendo uso de ellas, porque no quiere convertirse en una reina tirana. Por otro lado, también yo creo que es interesante destacar que el personaje principal está muy masculinizado, es decir, presenta generalmente un carácter frío y calculador, se siente indiferente emocionalmente a la hora de asesinar a los enemigos y, como es de esperar, su belleza y su vestimenta, que en algunas ocasiones sirve para resaltar su figura y sexualizarla para el ojo masculino, son otras de sus características claves. Yo me pregunto, al igual que sucede con otras heroínas, por ejemplo, en el cine y la televisión, un personaje femenino que no cumple con los estereotipos de belleza y que no se comporta de manera masculina, en este caso siendo muy violenta, buscando pelea constantemente, rodeada de los otros 5 protagonistas, van a ser personajes masculinos, un personaje que no cumple todos estos rasgos sería aceptado por el público masculino. Y esto es todo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Y bueno, vamos a ver si se anima alguien con las preguntas. Adrián, ¿sabes si hay algo en el chat? Pues en YouTube no tenemos nada. Se están escribiendo poco en YouTube ahora. Yo tendría que preguntarte muchas cosas porque me ha sorprendido mucho tu comunicación. No conocía nada de esta autora y me parece muy interesante, sobre todo lo que has comentado de la mitología celta en todas las obras, supongo. Una pregunta un poquito amplia. Sí, sí, como, a ver, también he comentado antes a Magus, el problema que yo veo, sobre todo con la dedicación a la literatura juvenil e infantil, es pues que por el mundo académico, como se consideran géneros menores o géneros para niños, géneros para adolescentes, no hay como un gran interés. Entonces es muy difícil encontrar, es decir, muchas veces todo este contenido que se vierte, es decir, no solamente de Trono de Cristal, sino de cualquier otra obra, se crean páginas de internet que las crean muchas veces los fans, en tipo como una wiki de los distintos libros, de las distintas obras, y es ahí donde la gente, los fans, quienes con su propio interés van poniendo contenido, van buscando contenido, es decir, los 2 artículos que he utilizado, que he citado, que he encontrado interesantes, que hablan específicamente de Trono de Cristal, son 2 artículos, o sea, son 2 blogs de internet de 2 lectoras de la saga que se han interesado por intentar aportar un poco de bagaje a las novelas, pero que realmente es muy complicado, es decir, que toda esta información es muy difícil de encontrar y es un trabajo individual que la gente, pues si lo conoce, pues lo va haciendo. Entonces, bueno, también como es una comunicación corta, pues he cogido unos ejemplos. Principalmente, además, como he dicho, es un mundo mitológico, de hadas, ambientado en la Edad Media. Principalmente la autora se sirve de la mitología celta, porque todo el tema de las hadas pues viene de las Islas Británicas, pero bueno, que también muchos de los otros referentes son siempre mitología, la mitología que se encuentra en literatura fantástica en obras anteriores, es decir, yo creo que El Señor de los Anillos
ha sido un gran referente para toda la literatura fantástica ambientada en Edad Media y en magia actual. Es decir, que muchas veces no sé hasta qué punto la propia autora o las propias autoras de estas novelas buscan, es decir, buscan textos antiguos o hacen una investigación exhaustiva, que muchas veces todo esto se aprende a través de otras lecturas anteriores o de la influencia de la televisión o de las películas. Pero sí, principalmente lo que se ve aquí pues es mitología europea de origen celta. Muchas gracias, Roberto. Marisol Reyes nos dice que le parece que esta obra de la autora que has tratado rompe con los paradigmas de género y de alguna manera sobrecompensa la posición que ha tenido la mujer en la sociedad a lo largo de la historia, mostrando una mujer masculina, fría. La pregunta es, ¿cómo impacta a la juventud? Pues yo creo, a ver, como he indicado sobre todo al final en esta reflexión, el personaje este principal, o si lo comparamos, por ejemplo, no me quiero enrollar mucho, si lo comparamos, por ejemplo, con Harry Potter, la autora de Harry Potter escondió su nombre femenino, es decir, ella lo firma con J.K. Rowling y habla de un personaje masculino, es decir, cuando ella escribió Harry Potter, tal vez el haber escrito, por ejemplo, Hermione Granger hubiese sido totalmente distinto, no hubiese tenido éxito editorial. Y sin embargo, hoy en día estas obras, no solamente Sarah J. Maas, como he dicho al principio, está escribiendo su tercera saga literaria y está ya para un público adulto. Hay otras autoras, por ejemplo, Victoria Aveyard tiene también una saga muy famosa, Leigh Bardugo también tiene una saga también muy famosa y también se ha lanzado al mundo de la fantasía para adultos. Es decir, yo creo que sí que tienen un gran impacto. Y no solamente para las adolescentes, sino que también, pues yo creo que ofrece un buen referente también para los chicos. Es decir, que no en este caso Selena es quien tiene que salvar al príncipe, es decir, toda la carga de salvar al reino recae en ella, aunque como también he indicado también hay tiranas femeninas, es decir, que también hay personajes malvados que son femeninos. Pero como también he dicho, sí que es verdad que creo que el personaje, como si lo comparamos por ejemplo con los videojuegos, cuando hay una protagonista femenina, para que sea aceptada, yo creo, todavía hoy en día por un público masculino, tiene que estar muy, muy masculinizada, es decir, ella es la protagonista femenina y los otros 4 o 5 personajes principales son masculinos y son pretendientes de ella, de la protagonista, y en ocasiones, es decir, ella es muy fría, ella es una asesina, no tiene escrúpulos a la hora de asesinar, siempre y cuando esté justificado, es decir, si ella cree que son inocentes, no quiere asesinar a ese personaje, pero luego, por ejemplo, en sus momentos de intimidad, es decir, cuando se la describe en una escena en la que está descansando, también le da mucha importancia a los vestidos bonitos, a su físico, a estar guapa. Es decir, que aunque vemos a una heroína, y yo creo que es positivo, todavía vemos ciertos rasgos, es decir, porque el romper con el género es presentar a un personaje hipermasculinizado en cierto sentido, pero que siempre y cuando sea guapa, sea rubia, sea delgada, es decir, por eso he puesto también las imágenes, obviamente estos son imágenes, no son imágenes oficiales, son imágenes dibujos que hacen los fans, pero representan las descripciones que se dan en la novela, es decir, todas las protagonistas femeninas, sea Selena, sean las vencedoras o sean las tiranas, cumplen con este arquetipo de belleza y obviamente, aunque sean muy frías y muy despiadadas y sean expertas en el arte de la lucha,
al mismo tiempo siempre llevan su pelo muy bonito y le dan mucha importancia a su físico, y Selena pues también se la describe como le gusta mucho leer, pero también le gusta mucho llevar vestidos bonitos y le gusta mucho una fiesta. Entonces yo creo que tiene un gran impacto, tiene un buen impacto el tener estos referentes femeninos en la literatura para jóvenes, pero creo que todavía se sigue arrastrando un poco de estos estereotipos sexistas, aunque a la vez sea rompedor, en ciertos sentidos sí que arrastra esto un poco. Bueno, Alberto, creo que ha contestado muy bien a la pregunta. Y bueno, tenemos otra. No sé si nos da tiempo ahora, pero bueno, lo voy a lanzar. ¿Crees que el problema de aceptación de estos personajes puede tener que ver con el arquetipo conocido comúnmente como Mary Sue, más que por su feminidad? Al igual que se puede rechazar el Get Is Too. Bueno, Ana, gracias por la pregunta. Realmente no conozco mucho este tema, pero como he indicado, bueno, no sé si te va a poder resolver a la pregunta, como he indicado antes, es que yo creo que es decir, que los personajes femeninos que todavía estamos viendo, aunque sean protagonistas, en muchos sentidos, o por ejemplo las otras obras que yo he citado de Victoria Aveyard o de Leigh Bardugo, Vale, gracias María. En cierto sentido, son distintos a Selena porque se las presenta un poco como, pues, por utilizar una palabra más, se las presenta un poco como débiles, dependientes del personaje. O sea, ellas se supone que tienen que ser las diosas, pero siguen siendo muy dependientes del personaje masculino. En este sentido, Selena no es tan dependiente del personaje masculino. Pero en cierto sentido yo sí que creo que puede ser que se la presenta como un arquetipo como que sí que es verdad que no tiene ninguna debilidad. Ella es la más fuerte, pero como he indicado, luego sí que llega a tener algún tipo de debilidad. No sé, la obra realmente es muy larga. El primer libro varía mucho con los libros posteriores, es decir, el primer libro lo escribió la autora cuando tenía 16 años, aunque lo mejoró un poco antes de publicarlo unos años más tarde. Entonces también se ve por parte de la autora un proceso de maduración. Y el personaje principal, o sea, Selena en el primer volumen, es un poco como que no sé, por lo que he dicho, es una asesina despiadada, pero luego le gustan mucho los vestidos, o sea y obviamente pues se va a enamorar del príncipe, es decir, que cumple mucho estos arquetipos. Pero luego, a medida que va creciendo la saga con las novelas posteriores, se va haciendo más hincapié en elaborar al personaje de Selena, ya no se enamora tan fácilmente, se empieza a presentar pues un poco más de empatía, ya no es tan más. Aparece un momento como que te olvidas de que era una asesina despiadada cuando era una adolescente y realmente la desvía por otro camino y la lleva hacia unas características, es decir, como ella tiene que ser la reina y diosa salvadora de su pueblo, ya no puede ser una asesina despiadada. Entonces, pero yo creo en cierto sentido que sí que se siguen rechazando a los personajes femeninos por el hecho de ser personajes femeninos, por el público masculino.